vamos a empezar el CIPAS virtual, el primer CIPAS virtual sobre el tema sobre GeoGebra. Todo lo de GeoGebra pues trataré de explicarles hoy. Si tienen algunas dudas por el chat, si hay alguna interferencia con la llamada, me lo escriben en el chat. Entonces vamos a iniciar desde cómo vamos a ingresar a GeoGebra. Primero que todo, si están observando la pantalla, por favor me escriben en el chat si están observando la pantalla. Listo. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar a Google. Yo no trabajo, como yo ya les había dicho a algunos en la videoconferencia, que yo no trabajo con el programa descargándolo, sino que yo lo trabajo online. Entonces lo que hago es copiar GeoGebra, acá GeoGebra clásico, a mí me gusta trabajar con el clásico. Si ustedes quieren en este momento abran GeoGebra y van siguiendo lo que yo voy realizando. Si de pronto tienen un error en el momento de ingresar algún comando, pues me lo dicen para entonces yo tratar de resolver ese error que les da en GeoGebra. Entonces me parece que es lo mejor que pueden hacer es que abran GeoGebra en sus computadores y hagan todo lo que yo voy a realizar. ¿Listo? Bueno, entonces, primero que todo, esperen un momento, vamos a dejar por acá el chat. Un momento, por acá, para que estar pendiente del chat. Bueno. No me están saliendo las notificaciones del chat, entonces por eso no veo si me escriben. Bueno, entonces, primero que todo les voy a explicar lo básico de GeoGebra. Ya ingresando a este entorno, pues ustedes acá en la parte superior derecha, si ven mi cursor donde hay 3 líneas horizontales, ahí dan clic y ahí les va a mostrar un menú, ¿cierto? Lo primero que ustedes deben hacer es ir a esta opción de vista. ¿Listo? En vista, ustedes tienen muchas opciones que GeoGebra le da para trabajar en cada una de las vistas. Entonces vamos a desactivar vista algebraica para que ustedes vean cuál es la vista gráfica. La vista gráfica es este plano cartesiano, o sea, todo lo que usted trabaje en vista algebraica se le va a mostrar en vista gráfica. Acá es donde se va a graficar todas las funciones que ustedes ingresan en vista algebraica. ¿Cuál es esa vista algebraica? Es esta. Es esta parte donde, miren, aparece entrada y aparece estos comandos o estos iconos donde le permiten a usted graficar en este plano cartesiano. También van a tener una opción que se llama, vamos a desactivar esta vista algebraica y recuerden los iconos. Desactivémonos y vamos a mirar cuál es esa vista cálculo simbólico cache. En cálculo simbólico cache acá se trabaja más que todo, es como la parte analítica. Y mire que ya los iconos cambian, ¿sí ven? Acá le dicen igual, aproximado, acá le dice resolver paréntesis, hallar el valor de la X o aproximar el valor de la X, se puede derivar, se puede integrar. Acá es una parte más analítica, a pesar de que si usted le da clic sobre un círculo que sale acá en la entrada, también le puede graficar, pero puntos, ¿listo? Yo ya les voy a explicar con ejemplos. Entonces, en esas tres vistas vamos a trabajar en vista algebraica, en vista simbólica, les muestro acá la vista simbólica, y en la vista gráfica. ¿Listo? ¿Alguno tiene alguna duda con estas vistas? Si saben dónde está esa opción donde yo puedo activar y desactivar vistas y que se me muestre en la pantalla.
¿Alguno tiene alguna duda? ¿O alguno le está generando algún error? ¿O si sabe dónde ubicarlo? Por favor me escriben, yo voy a estar atenta al chat. Bueno, ahora lo que yo les decía también en la videoconferencia pasada es que lo que es inecuaciones, ecuaciones y valor absoluto, yo quiero que ustedes me lo hagan en la vista de cálculo simbólico. ¿Listo? En esta vista donde aparecen estos iconos de igual, aproxima, ahí van a ser lo que es ecuaciones, inecuaciones y valor absoluto. Yo sé que algunos me lo han hecho en vista algebraica y se las estoy valiendo, pero pues para que ustedes no se enreden y los que no me han entregado traten de hacerlo como yo lo hago, listo. Pero bueno, igual si se los explicaron diferente, también hay esa opción. Pero pues traten de hacer como lo que yo les estoy explicando para que no nos enredemos. Bueno, entonces vamos a empezar haciendo uno de los primeros ejemplos. Vamos a empezar con ecuaciones. Entonces, como yo ya sé que son ecuaciones, voy a activar la vista de cálculo simbólico. ¿Listo? Entonces dejemos la vista gráfica y desactivemos la vista algebraica, ¿cierto? Cálculo simbólico me va a quedar acá. Acá vamos a entrar la ecuación. Entonces vamos a hacer, voy a abrir una de las diapositivas para hacer los ejemplos que yo explicaba en la web. Bueno, entonces vamos a hacer el primero de ecuaciones, vamos a hacer uno muy sencillo, de verdad que lo que se maneja aquí en álgebra sobre GeoGebra es muy sencillo, no es para nada difícil. Si algunos ya han visto la web conferencia, la grabación de la web conferencia, pues ya yo he explicado esto, pero pues este CIPAD es como para explicarlo desde cero. Entonces lo primero que tengo que hacer es copiar soluciones. ¿Listo? Entonces copio soluciones. Miren que el solo hecho de copiar solución me aparece una lista. Acá ustedes tienen varias opciones y como nada más voy a trabajar con una ecuación, o pongo el primero o pongo la segunda opción. En mi caso voy a poner la segunda opción. ¿Por qué? Porque a veces con GeoGebra se genera mucho error. Entonces, a mí me parece que explicando esta forma no genera tanto error. Entonces, le doy solución, ¿cierto? Ahí ya me apareció el comando. Y antes de la coma, mire acá ustedes pueden ver una coma, voy a borrar todo lo que está antes de la coma y lo que está antes del paréntesis, ¿cierto? Entonces voy a copiar mi ecuación y dice x más 6 igual a menos 7, ¿cierto? Si voy después de la coma me aparece variable. Voy y borro todo lo que está entre la coma y el paréntesis, ¿cierto? No vayan a borrar el paréntesis porque después le genera un error. ¿Y cuál sería la incógnita? La incógnita es x, ¿cierto? Si tienen t, entonces colocan t. Digamos que vamos a cambiar esta x por una z, entonces copiemos la z y ya decimos que la variable va a ser z y mi resultado va a ser menos 13, como me lo muestra acá, ¿cierto? Vamos a hacer el otro que también es muy sencillo, soluciones, voy a ecuaciones, nada más copio mi ecuación 5x igual a menos 25 y copio mi variable después de la coma y me va a salir que es menos 5, ¿cierto? Ese está, digamos que relativamente fácil. ¿Hay alguna pregunta con respecto a estos dos ejercicios o cómo ingresarlos? Si están haciendo los ejercicios conmigo. Bueno, uno de los que está acá en la videoconferencia, Guapacha, Karina, en este momento sí está viendo lo que estoy realizando en GeoGebra. Por favor, me escribe. Bueno, Daniel, mire, voy a estar explicando.
a medida, por tema, ¿listo? Entonces, trigonometría va a ser uno de los últimos temas. Si no alcanzo hoy, puedo explicar eso o el viernes o el sábado. Tenemos varios espacios esta semana para poder llegar hasta el tema de trigonometría, pero por ahora voy a empezar desde cero. Karina está por ahí, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Todos me están viendo lo que estoy realizando en GeoGebra. Y si se ve nítido, si se ve, no se ve pixelado. ¿Y cómo le sale? Vélez. ¿Cuál es su nombre? Le sale en inglés y escribió en Google GeoGebra clásico. Y si le escribe GeoGebra clásico online español. Intente a ver si de pronto así le sale. Sí, eso. Esperemos un momentico para que todos abramos GeoGebra y podamos eh, trabajar al mismo tiempo, para que no se vayan con dudas y no solamente se dediquen a ver, sino cómo hacer también. Bueno, ya se las muestro. ¿Me esperan un momento? Bueno, ahora bueno, entonces ahora vamos a hacer este sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Qué quiere decir un sistema de ecuaciones 2 por 2? Es que tengo dos incógnitas, por lo tanto debo tener dos ecuaciones y de esas dos ecuaciones tengo que hallar una solución, una posible solución. Entonces, cada vez que ustedes tengan dos incógnitas, obligatoriamente deben de tener dos ecuaciones. Entonces, ¿cómo ingreso? Bueno, voy a explicar otra cosa antes de explicar este sistema de 2 por 2. Cuando ustedes, acá en archivo, si ustedes quieren guardar lo que han hecho, en archivo, miren en esta parte donde están las tres rayas, las tres líneas horizontales, acá dice archivo y en este archivo también sale la opción de guardar. Ahí ustedes pueden guardar el trabajo que han hecho. Vamos a esperar. Y acá ustedes lo que tienen que hacer es crear una cuenta en GeoGebra y ahí en esa cuenta ustedes van a guardar como todos los proyectos o todos los trabajos que hicieron en GeoGebra. ¿Listo? Por si lo quieren guardar o solamente lo realizan y le toman la captura de pantalla y pues ya lo pegan en el taller, en el trabajo final. Listo. Esta es una forma de guardarlo si desean guardar cada cosa que van haciendo en GeoGebra. Bueno, para no llenarlos de información, voy a eliminar, voy a crear una nueva hoja de GeoGebra. Entonces le voy a decir no guardar, ¿listo? Para que ustedes no se vayan perdiendo con tanto número acá en la vista de cálculo simbólico. Entonces voy a hacer lo de este sistema de ecuaciones 2 por 2. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Lo mismo que hice con ecuaciones. Coloco, copio, solución. Y voy a dar la opción, le voy a dar clic a la opción lista de ecuaciones, lista de variables. Entonces, doy clic,
voy a dar clic sobre lista de ecuaciones, voy a borrar todo lo que está antes de la coma, borro todo, y después del paréntesis, y voy a abrir llaves. Voy a abrir llaves. Para abrir llaves, ustedes lo pueden hacer con su teclado. ¿Listo? Entonces ingreso las llaves y copio la primera ecuación, que es 3x más 2y igual a 22. 3x más 2y igual a 22. Cuando ya ingreso la primera ecuación, voy a escribir, voy a ingresar la coma y empiezo a escribir la segunda ecuación, ¿cierto? Entonces esas dos ecuaciones se van a separar por medio de una coma. Entonces escribo la segunda ecuación, que es 2x más 2y igual a 14. ¿Listo? Cuando ya escribo mis dos ecuaciones, pueden que ustedes tengan un sistema de 3 por 3 o más de 3 ecuaciones. Entonces, cada una la van a separar por medio de una coma. En este caso, como tengo dos, lo dejamos hasta ahí, salgo de mi llave, ¿cierto? Y voy a empezar a escribir después de la coma, donde dice lista de variables. Ahí voy a borrar todo esa información que me dice ahí, lista de variables, y voy a abrir nuevamente llaves. Ahí voy a copiar mis variables, en este caso pues voy a tener la variable x y la variable y. Cuando ustedes ya ingresen eso, le van a dar enter y le va a dar el resultado de ese sistema de ecuaciones 2 por 2. Entonces ustedes pueden ver que este es el resultado, 6x y 2y. Los valores les van a aparecer de acuerdo a cómo ustedes pongan el orden de las variables. Digamos que yo hubiera puesto y y después x, entonces me aparece primero el valor de y después el valor de x. Entonces depende de cómo ustedes ingresen sus variables. Vamos a dejarlo xy. ¿Listo? Bueno, algo que les quiero explicar. Bueno, primero que todo, ¿cómo van? Esperen un momento. Bueno, Esteban, ¿cuál es su pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? Si alguno tiene una pregunta, puede activar el micrófono y pues la pueden realizar. Bueno, esperen. Yo miro qué ha pasado con ella. Bueno, sigamos. Bueno, algo que les quería comentar es que si yo ingreso ecuaciones en mi vista de cálculo simbólico, también me puede aparecer la solución en mi vista gráfica. Mi vista gráfica es donde está el plano cartesiano. ¿Cómo puedo visualizar ese resultado que tengo acá en mi vista de cálculo simbólico? Entonces lo que hago es darle clic sobre este círculo y me va a aparecer
el resultado. El resultado es una coordenada, ¿cierto? De pronto no sé si ustedes se acuerdan cómo ubicar este punto en el plano cartesiano. Si yo tengo X que vale 6 y Y que vale 2. Entonces yo les voy a explicar acá algo muy rápido que ustedes deberían entender en el momento de realizar el tema de funciones. Entonces, ¿cómo ubico esta coordenada? Recuerden que la coordenada es una coordenada ordenada, que es X y Y. O sea, primero va la X y después va la Y. O sea que este primer punto, este primer número va en el eje X. El eje X es esta línea horizontal, ese es el eje X, y el eje Y es esta línea vertical. Siempre es así, X y Y. ¿Y cómo van las coordenadas? Las coordenadas es una pareja ordenada. Primero va la X, primero va la Y, o sea, primero se ubica la X y después se ubica la Y. ¿Cómo ubico la X? Como yo ya sé que esta línea horizontal es mi eje X, y mire que yo la separé por cada unidad, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy hasta 6, entonces llego hasta 6 y trazo una línea vertical perpendicular al eje X. ¿Qué quiere decir eso? Yo trazo una línea, una recta, ¿cierto? Una recta que va a ser perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que tiene un ángulo, esta línea vertical y esta línea horizontal, un ángulo de 90 grados. Vamos a hacerlo acá. Entonces yo quiero, mire, acá, es una línea perpendicular al eje X. Entonces así es que yo ubico mi coordenada en el eje X. Entonces yo sé que 6. Entonces ubico una línea vertical y solamente la ubico. No hay una medida para esa línea. Y después miro en el eje Y, que es 2, y va a ser, este es mi eje Y, que es una línea vertical, me ubico en el 2 y trazo una línea perpendicular a ese eje. Y que pase por el 2, ¿cierto? Y ahí es donde me queda ubicado ese punto que me dio 6.2. ¿Pero qué quiere decir ese punto? Ahí les hice como un recorderis, ¿cierto? De cómo hallar puntos, cómo ubicar puntos en el plano cartesiano, que ustedes lo necesitan en el tema de funciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a borrar esto. Pues nada más era para recordarles el tema de plano cartesiano. ¿Qué quiere decir este punto con respecto a estas dos ecuaciones? Lo que pasa es que este punto es el punto de intersección de esas dos rectas, porque esas dos ecuaciones grafican una línea recta. Si ustedes quieren graficar esas líneas en GeoGebra, pues entonces vamos a activar la vista de vista algebraica. Ahí es donde ustedes van a ingresar las ecuaciones. Para que me muestren, voy a cerrar un momento, voy a cerrar esta y voy, ay, mire que no sé quién tiene activado el micrófono, por favor les pido que desactiven el micrófono porque se está escuchando lo que están hablando allá atrás. Bueno, entonces, para graficar, mire, algo que yo les quiero decir es que para graficar en GeoGebra, ustedes tienen que trabajar con X y Y. GeoGebra no le permite otras variables. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el plano cartesiano y en el plano cartesiano en GeoGebra, pues trabaja X y Y. Entonces, vamos a graficar esta ecuación. Y mire que ahí no me mostró nada. ¿Qué pasa? Que no le he dado clic sobre este círculo. Cuando ya le dé clic sobre este círculo, a veces GeoGebra lo grafica
sin darle clic, pero en este caso sí me está pidiendo que le dé clic sobre este círculo y me muestra la gráfica de la línea recta que ingresé. Ahora vamos a graficar la segunda ecuación, ¿cierto? 2x más y igual a 14. Entonces copio la ecuación y GeoGebra no me está mostrando automáticamente las gráficas, sino que yo le tengo que dar clic sobre este círculo. Y mire, esto es lo que quiere decir ese punto. Ese punto quiere decir la intersección de esas dos rectas. Entonces, cuando x vale 6 y y vale 2, las dos rectas se intersectan y al mismo tiempo quiere decir que esa coordenada o esos dos valores cumplen con la igualdad de las dos ecuaciones que estamos trabajando. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este ejemplo? Los que están haciendo en GeoGebra los ejercicios, sí les ha dado. Bueno, entonces vamos a resolver cada una de las preguntas que me han escrito acá en el chat. Bueno, entonces, no sé por qué Karina no ha podido ingresar. Si alguno la conoce, le pueden escribir en el chat cómo se puede ingresar a la videoconferencia, por favor, le escriben. Si alguno ha entrado y no me ha diligenciado la asistencia, por favor, le pido que me la llene. Nuevamente se las comparto. Bueno, dice, primero, la primera pregunta. Arturo me pregunta que cómo pongo lista de puntos. Arturo, no le entiendo la pregunta. Perdón, ¿cómo pongo listo? Bueno, no sé si de pronto me la puede volver a escribir la pregunta porque no la entiendo. Bueno. Bueno, no, pues hasta el momento alguno tiene alguna pregunta concreta para yo volverles a explicar o van bien. Bueno, listo. Voy a graficar nuevamente. Voy a, voy a crear un nuevo archivo. Bueno, primero que todo, pues tengan claro que yo estoy trabajando en 3 vistas. ¿Listo? Eso lo tienen que tener claro para que no se vayan como embolatando en la explicación. Lo que yo les decía, miren, hay una vista que se llama vista algebraica, hay una vista que se llama cálculo simbólico, una vista gráfica. ¿Listo? Este de cálculo simbólico es donde yo puedo hacer todas las cosas, como mostrar el resultado de esa ecuación o de esa inecuación, ¿cierto? Acá todo me lo va a dar analítico. Pero también tiene que yo puedo graficar en esta vista gráfica es el plano cartesiano, los puntos, las soluciones, ¿listo? Pero yo también tengo otra vista que se llama vista algebraica y ahí es donde todas las ecuaciones que ustedes ingresan se las va a graficar en el plano cartesiano. Entonces, como ustedes me están diciendo cómo graficar, entonces vamos a desactivar cálculo simbólico y me va a quedar vista algebraica y me va a quedar vista gráfica. ¿Listo? Acá, como les decía, ustedes grafican
ingresando la ecuación con X y Y. GeoGebra no le permite utilizar otra variable que no sea esas dos. ¿Listo? Entonces, de pronto, si ustedes ingresan, digamos, X, Y igual a 3T. Mire que ella no me grafica lo que es, no me grafica una línea horizontal. Eso quiere decir que GeoGebra no está teniendo un error. Si yo ingreso Y igual a 3X, entonces ahí ella sí me lo grafica. Lo que les decía anteriormente, si ustedes no ven la gráfica de esta ecuación y ven que el círculo está en blanco, es porque ustedes no han activado que se la grafique en el plano cartesiano. Entonces deben dar clic sobre este círculo para que le grafique en la vista gráfica, ¿cierto? En el plano cartesiano. Bueno, entonces yo cómo hice esas dos gráficas. Vamos a mirar nuevamente las dos ecuaciones. Lo único que ingresé fueron las dos ecuaciones, ¿listo? Entonces yo ingresé 3x más 2y igual a 22, ¿cierto? Entonces ahí me va a graficar. Ahora voy a ingresar la segunda ecuación, ¿cierto? 2x más y igual a 14. ¿Sí ven? Ahí me grafico mis dos líneas rectas porque son líneas rectas y quiero buscar este punto de intersección. Yo puedo hacer eso. Yo quiero saber cuál es ese punto donde se intersectan esas dos rectas. Puedo ir a esta opción y en el segundo icono de izquierda a derecha me muestran esta opción. Y mire que GeoGebra abajo le da como unas pequeñas instrucciones. Dice selecciona intersección o dos objetos sucesivamente. Yo puedo seleccionar la intersección o seleccionar cada una de las líneas. Y me muestra la intersección entre esas dos líneas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Alejandro. Bueno. ¿Cómo les ha ido? ¿Si están trabajando en GeoGebra? Hasta el momento bien. Bueno. Bueno, entonces ahora les voy a explicar. Profe, qué pena. ¿Puedes Sí, volver a claro. explicar lo de la intersección? Que dice A igual interseca y ahí cómo hago para que me ponga el puntico en la intersección. Sí, claro. Disculpa. Mire, acá ustedes tienen dos líneas que se intersectan, ¿cierto? Yo voy a buscar la opción de que GeoGebra me indique cuál es ese punto donde estas dos líneas se me intersectan. Entonces, esta opción es el segundo icono que va de izquierda a derecha. Este icono siempre va a cambiar de acuerdo al comando que yo elija. Entonces, perdón, esperen un momento. Bueno, acá, si ustedes le dan clic sobre ese segundo icono, me va a mostrar estas opciones. Anteriormente se me mostraban verticalmente, pero mire que en este momento me está dando la opción horizontal. Entonces van a buscar este icono donde se están intersectando dos curvas y ahí le da clic sobre ese icono y ya me dice, bueno, seleccione la intersección o dos objetos sucesivamente. Entonces lo que hago, el más fácil, es ubicar el cursor donde yo creo, ¿cierto? Que está la intersección. Otra es seleccionar las dos líneas, ¿cierto? Esta y me va a dar el punto de intersección. ¿Listo? Entonces tengo dos opciones. O pararme donde creo que está la intersección o seleccionar cada una de las líneas y GeoGebra, como yo ya le di la opción de que me muestre la intersección, entonces ella ya sabe qué es lo que debe hacer,
que es la intersección entre esas dos líneas que yo seleccioné. Ahí, hasta ahí, claro. Bueno, entonces ahora voy a explicar, un momento. Bueno, ya tenemos lo de ecuaciones, sistema de ecuaciones. Ahora voy a explicarles lo de valor absoluto. Ah, no, inecuaciones. Entonces recuerden, mire, hoy les voy a explicar lo de GeoGebra. Si de pronto no alcanzamos a dar algunos temas de GeoGebra, pues tratamos de darlo o el viernes o el sábado. Pero yo acá no les voy a explicar cómo resolver estas ecuaciones o inecuaciones o los ejercicios. Eso lo voy a dejar para el día viernes, ¿listo? Solamente GeoGebra. Bueno, entonces voy a realizar esta inecuación. Se hace igual que las ecuaciones. Primero que todo, primero acá estoy trabajando vista algebraica y vista gráfica. Como yo les dije, traten de que inecuaciones, ecuaciones y valor absoluto lo trabajen en vista de cálculo simbólico. Entonces, yo en este momento no quiero trabajar con esta vista, yo quiero trabajar con la vista algebraica. Entonces, la voy a cerrar. Si ustedes dan clic sobre este icono le va a salir al lado izquierdo 3 puntos de forma vertical y ahí ustedes pueden cerrar esa vista. Y voy a abrir la vista de cálculo simbólico. Ahí es donde me van a dar solamente resultados. Y puedo, si quieren, o abrir un nuevo documento. Bueno, ya depende de ustedes si cierran las vistas o abren un nuevo documento. Voy a borrar estas rectas para que no nos vayamos a confundir. Bueno, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. Como estoy trabajando en la vista de cálculo simbólico, copio soluciones. No voy a trabajar con lista de ecuaciones, no. Voy a trabajar con ecuaciones, a pesar de que es una inecuación, también se trabaja con el mismo comando. Copio la inecuación. Bueno, entonces ya copié mi parte izquierda y voy a colocar mi símbolo de desigualdad. Si ustedes no saben cómo colocar con su teclado este símbolo, acá GeoGebra les muestra un teclado, mire que está en la parte inferior izquierda. Ahí le muestran varios símbolos que ustedes pueden utilizar. En este caso voy a utilizar menor o igual que. Bueno, primero se ubican en la ecuación que están ingresando, le dan clic sobre este símbolo y siguen copiando los otros términos. Ya después paso después de la coma, borro todo este texto y ingreso la variable. Ah, bueno, otra cosa que les quiero comentar. Si ustedes trabajan con X minúscula, trabaje todo con X minúscula. No es que trabajen esta X y pongan la variable X. No da. Tienen que trabajar con las mismas variables, ¿listo? Porque GeoGebra no diferencia eso. Bueno, entonces ya me dio el resultado. Si yo quiero mostrarlo en mi plano cartesiano, le doy clic sobre el circulito y me va a mostrar esa región o ese intervalo solución. En este caso, yo al mismo tiempo puedo trabajar con la solución y mostrarla en la vista gráfica. ¿Listo? Miren, entonces lo que me dicen es que X es menor a menos 6, tomando el menos 6. Entonces, toda esta región que está en color verde es el valor de X, ¿cierto?
Ojo, nada más estábamos trabajando en X. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer este otro ejemplo. Yo puedo ingresar mi inecuación. Vamos a desactivar que no se muestre nada en la gráfica. Mire, si yo le doy clic sobre este círculo, me aparece la gráfica o digamos el intervalo solución, mejor, la solución, el intervalo solución de esta inecuación. Si yo lo desactivo, donde el círculo me va a aparecer vacío, pues ya no me aparece nada. Bueno, entonces yo lo desactive para mostrarle la solución del siguiente ejemplo. Vamos a ingresar esta ecuación. Listo, normal. Sí, claro. Entonces, mire que esta inecuación que voy a graficar, mire que tiene los dos límites por lado derecho y lado izquierdo, ¿cierto? Pero igual ustedes lo pueden trabajar como en el ejemplo anterior. Bueno, entonces lo mismo. Solución, solución. Copian solución y ahí les va a mostrar el menú. Entonces ahí van a tener varias opciones. Entonces, ecuación, variable. Vamos a copiar. Perdón. Vamos a copiar la inecuación. Vamos a ingresar el símbolo de la desigualdad, menor o igual que. Entonces, si ustedes dan clic y no le escribe nada, entonces es porque tienen que ubicarse nuevamente ahí donde estaban escribiendo y mirar que el cursor sí esté ubicado donde ustedes quieren ingresar el símbolo. Menos 5. Acá, pues vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente. Si yo copio la ecuación de esta forma, 4 menos 3x dividido 2, ahí me quedó bien la inecuación que estoy tratando de resolver en el GeoGebra. No, esa no es la ecuación. Mire que el 4 no quedó como numerador de esta fracción. Yo tengo que tener ese 4 en el numerador. Entonces, una acción es que ustedes borren este 4 y se ubiquen en el numerador de esta fracción e ingresen 4 menos 3. Esa es una opción. Otra opción es que ustedes ingresen el numerador dentro de los paréntesis, 4 menos 3x, salen de los paréntesis y lo dividen entre 2 y ahí ya tienen todo en el numerador y el 2 como denominador. Bueno, entonces sigue la parte derecha, que es un menor que, y el 1. Como ya cae mi inecuación, paso después de la coma e ingreso mi variable, que es la x, ¿cierto? Y me da mi resultado. Bueno, si ustedes quieren tener estos valores no como fracciones, sino como decimales, lo que pueden hacer es, como a ustedes ya les apareció el tercer renglón, se ubican en el tercer renglón, dan clic sobre la solución, ¿cierto? Donde está esta solución, y después de dar clic sobre la solución y que le aparezca en el tercer renglón, van a dar clic sobre aproximado, no X aproximado, sino aproximado, ¿listo? Y ahí le da el resultado ya en decimal. Entonces ahí ya tienen esas dos opciones. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí todo claro. Si están viendo bien la pantalla. Bueno. Bueno, entonces acá ya todo es inecuación, ya saben cómo resolver, ya saben cómo resolver las inecuaciones en GeoGebra.
Bueno, vamos a hacer esta. Vamos a hacer esta desigualdad. Listo. Y vamos a ingresarla así como nos aparece. Bueno, algo que yo les quería mostrar es cómo aparece en la vista gráfica este ejemplo que acabamos de realizar. Mire, entonces me aparece el intervalo solución, ¿cierto? No, me aparece una región de color verde. Eso quiere decir que es el intervalo solución de esta inecuación. Entonces va de 0.67 hasta 4.67. Y mire que a mí me dicen que el intervalo, el límite izquierdo, ¿cierto? Es abierto, ¿qué quiere decir? Que por más que yo me acerque a ese número, nunca va a ser 2/3. Entonces, esa línea que está de esta forma, ¿cierto? Que está discontinua, eso es lo que quiere decir, que nunca va a tomar el valor de 2/3, que va a tomar valores muy cerca, pero nunca va a tomar el valor de 2/3. Eso es lo que quiere decir esas líneas discontinuas. Pero 14/3, mire que está menor o igual si toma el valor, si se toma ese valor. Entonces, si se toma el valor de 4.67. Eso es lo que quiere decir ese intervalo. Listo. Bueno, este es 4.6666, 14/3. Bueno. Bueno, otra cosa que les quería decir, mire, si ustedes se acercan con su mouse, ¿cierto? Si ustedes se acercan, yo puedo volver a mirar pues como toda la gráfica con esta opción. Y me muestra nuevamente la gráfica donde se puede visualizar todo. Bueno, entonces hagamos este ejemplo, donde yo ya se los había explicado en una web. Y primero que todo vamos a revisar el intervalo solución y después vamos a mirar qué es lo que nos muestra la gráfica. Pero entonces yo sí quiero que leamos nuevamente el enunciado de este ejemplo y dice: una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba. La distancia y de la pelota al suelo después de t segundos está dada por y igual a 80t menos 16t al cuadrado. Entonces, que a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? A medida que pasa el tiempo, el valor de y cambia con respecto a esta ecuación. Y me preguntan, ¿en qué intervalo de tiempo la pelota estará a más de 96 metros de altura? Bueno, primero que todo, vamos a trabajar hallando el intervalo de solución de la pelota, en qué tiempo la pelota va a estar a más de 96 metros de altura. Entonces, voy a copiar esta ecuación. Vamos a trabajar en la vista algebraica. Entonces, en el cálculo simbólico nada más voy a hallar el intervalo de solución. Ya después en vista algebraica vamos a ver cómo es la función de ese ejemplo. Bueno, entonces voy a ingresar esta ecuación a GeoGebra, normalmente, solución. Bueno, solución. Ingreso ecuación, a pesar que es una inecuación, se trabaja así. 80t menos 16t al cuadrado. ¿Cómo escribo ese cuadrado en GeoGebra? Bueno, acá en este teclado que está en la parte inferior, al lado izquierdo, acá hay esta opción, ¿cierto? Que está elevada al cuadrado. Si ustedes se ubican donde le van a poner el exponente, entonces dan clic sobre esta opción y van a tener 16t al cuadrado. Listo. Entonces, menos 96, mi símbolo de desigualdad. No, perdón, era acá, menos acá, 96, ¿cierto?
¿Y cuál es mi variable? Ahí ya no es x, ahí ya es t, ¿cierto? Porque estamos trabajando con la variable t, no con x. Entonces copio la variable, que es t, y le damos igual. Entonces t va a estar, vamos a mirar el resultado, t va a estar entre 2 y 3. El resultado es correcto. Bueno, entonces yo quiero que ese intervalo solución me lo grafique, ¿cierto? Por lo menos saber cuál es el intervalo solución. Entonces le doy clic sobre este círculo vacío. Y mire, por más de que yo le hago clic, no me da. ¿Alguno sabe por qué? ¿Por qué no me grafica en este plano cartesiano? ¿Alguno sabe por qué no puedo? Porque el plano cartesiano solo tiene que ser X y Y. Claro, pero en GeoGebra, ¿cierto? En GeoGebra. Igual nosotros podemos poner otra variable en el eje X, pero en GeoGebra nada más permite X y Y. ¿Listo? Ustedes saben que en física se trabaja con T acá en el eje X, pero pues GeoGebra no trabaja con T. Entonces, listo, si yo quiero trabajar acá, que me muestren el plano cartesiano, pues mi intervalo solución, tengo que cambiar estas variables y ponerlas en X o en Y. Entonces ahí sí me debe mostrar, ahí sí me la muestra. Y mire que como está menor que, está mayor que y menor que, quiere decir que no toman los valores de 2 y 3, ¿cierto? Se acerca mucho a 2, pero no toma el valor de 2. Eso es lo que quiere decir menor que o mayor que, ¿cierto? Se acerca al valor, pero no toma el valor de ese límite. O sea, si es 2, muy cerca, 2.0001, pero no el 2. O este, 2.999999, pero nunca va a ser 3. ¿Listo? Porque acá dice mayor a 96. Bueno, yo ahí estaba trabajando nada más con X, pero si yo quiero trabajarla como una función donde yo tenga mi variable independiente y mi variable dependiente, entonces vamos a trabajar en la vista algebraica. ¿Listo? Entonces ya no quiero trabajar en la vista de cálculo simbólico, sino que voy a cerrar esta. ¿Listo? Ah, pues tengo que abrir la vista algebraica porque no me permite cerrar. Entonces, voy a desactivar acá cálculo simbólico y voy a trabajar en vista algebraica. Voy a borrar estos renglones, ¿listo? Bueno, ¿qué voy a ingresar ahí? Voy a ingresar esta ecuación, esta función. Voy a ingresar esta función. Mire, ya estoy trabajando con Y y ya voy a trabajar con X. ¿Sí ven? Voy a trabajar con Y y X. En este nada más estaba trabajando con X. Entonces, por eso es que hallamos el intervalo solución, ¿cierto? Y acá voy a trabajar con Y voy a trabajar con X. ¿Para qué? Para ver la gráfica de este comportamiento, ¿cierto? De esta función. Entonces, como yo quiero graficar en mi plano cartesiano esa función, entonces trabajo con X y Y. Entonces, ¿dónde está T? No pongo T, sino que pongo X. Entonces, 80X menos 16X al cuadrado. ¿Listo? Y doy Enter. Bueno, quiero que me muestre toda mi gráfica. Puedo seleccionar esta opción donde está la casita, ¿cierto? Donde hay una casa y me muestran que es una parábola o una función cuadrática. Cuando ustedes le hablen de parábola o cuadrática es porque x está elevado al cuadrado,
Solamente x está elevado al cuadrado y se comporta como una parábola, ¿cierto? O como una u para arriba o una u hacia abajo, ¿cierto? Una curva como nos muestran acá en el plano cartesiano. Miren, como acá no me deja mirar bien como la curva, ¿cierto? Yo también puedo trabajar en GeoGebra cambiando las escalas. Entonces, voy nuevamente a explicar. Doy clic sobre la gráfica, clic, clic derecho, y acá en configuraciones, le doy clic en configuraciones, al lado derecho, donde encuentran acá como un engranaje, un rectángulo. Acá en la parte donde está el círculo y un triángulo, dan clic sobre esta opción, círculo y triángulo. Y acá le van a mostrar las dimensiones. Listo. Entonces voy a cambiar, ¿cierto? La relación entre X y voy a poner 20, ¿cierto? Entonces, mire que ahí se muestra mejor la gráfica, ¿cierto? Mire, cuando X1, ¿cierto? Yo puedo trabajar eso así también el plano cartesiano. Puedo decir que mi eje X voy a trabajar con incrementos de a unidad, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Y mi eje Y va a ser cada 20, entonces 20, 40, 60. Yo no puedo decir que en mi eje Y voy a poner acá 20, después 30, después 60. No, tienen que tener, digamos, 20, o sea, cada 20, 20, 40, cada 10, cada 30, cada 15, cada 12. Así se pueden trabajar los planos cartesianos. El plano cartesiano. Bueno, entonces miren cómo se comporta esta función, ¿cierto? Esto es una parábola. Acá les muestro la parábola. Si de pronto en el cuestionario les pregunta qué es una parábola, así se comporta una parábola. O eh, también la pueden encontrar que abre hacia arriba o que abre hacia los lados. Hay varias formas que pueden encontrar una función cuadrática. Bueno, entonces miren que los resultados, el resultado que me dio en el ejemplo, no, en el cálculo simbólico es que t varía entre 2 y 3, ¿cierto? Entonces vamos a ver cuáles son los valores cuando x es igual a 2. Entonces, mire, otra cosa que podemos hacer en GeoGebra es que ella nos empiece a arrojar los resultados para cada uno de los valores de y dependiendo del valor de x, ¿cierto? Si x vale tanto, entonces y, ¿cuánto vale? ¿Cierto? Dependiendo de la gráfica. Es más, mire, si x vale 2, entonces yo subo acá verticalmente, ¿cierto? De forma perpendicular y acá me va a dar el valor de y cuando x vale 2. Si subo acá verticalmente, pues ahí me va a dar el valor de y cuando x vale 3. Así es que se hallan, digamos, los puntos de esa función. Entonces, eso también lo puede hacer GeoGebra. Como yo, mire, acá GeoGebra me dice que mi función se llama f, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, si mi función se llama f, yo quiero saber el valor de y cuando x es igual a 2. Entonces digo, bueno, dígame cuánto es el valor de y cuando x vale 2. Entonces 96. Eso es lo que quiere decir. Si yo me subo acá en 2, miren, 2, ¿dónde intersecto a esta gráfica de 96? Acá es 96. Y acá, yo digo, bueno, yo también quiero saber el valor de y cuando x vale 3. Entonces copio lo mismo, f, cuando x vale 3 me da 96, ¿cierto? Y bueno, vamos a hallar un punto entre esas dos. ¿Cuál es el valor de f cuando x vale 2.5? Entonces f 2.5. Bueno, otra cosa que les voy a decir de GeoGebra es que los decimales se trabajan con punto, no con coma, porque ella la coma
lo entiende como si fuera una coordenada. Coloquemos 2.5, mire, ahí mismo me pone un punto. O sea, si ustedes trabajan con coma, entonces él entiende que es una coordenada. Entonces, cada vez que ustedes ingresen decimales, lo tienen que separar por medio de un punto, no por medio de una coma. ¿Listo? Bueno, entonces mire, cuando x vale 2.5, y vale 100. ¿Qué quiere decir eso? Mire, si yo me ubico acá en 2.5, en 2.5, si yo subo verticalmente, y si subo verticalmente, esa línea vertical se me intersecta con esta curva. Y esa intersección vamos a mostrarla, vamos a proyectarla en el eje Y. Entonces, me dice que el eje Y vale 100. Entonces, cuando X es 2.5, Y es 100. Vamos a hacer vamos a hallar otro punto de la curva. ¿Alguno así, mirando la gráfica, me puede decir cuál es el valor de Y cuando X es igual a 1? ¿Alguno me puede decir? Ahí estamos al mismo tiempo trabajando funciones. No, yo les estoy explicando como cosas que de pronto les pueden preguntar en el cuestionario, no solamente en el taller. Bueno, está entre 62 y 64, ¿cierto? Entonces, yo como sé, ahí pues a ojo como que 62 y 64, pero yo puedo saber el valor. Entonces, yo sé que mi función es f, ¿cierto? Y le voy a decir, yo quiero hallar el valor de y cuando x es igual a 1. Entonces, 64, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Cuando ustedes lleguen a los ejercicios de funciones, sí me tienen que graficar, o sea, sí tienen que hacer esta gráfica. Listo. Aunque estábamos viendo el tema de inecuaciones, pues al mismo tiempo retomé el tema de funciones. Listo. Como para que se vayan familiarizando con lo que es una función. Bueno, entonces ya entendido esto, ¿cierto? Vamos a abrir un nuevo documento y les voy a explicar sobre valor absoluto. El valor absoluto es lo mismo. Valor absoluto es lo mismo. ¿Qué es lo que deben ingresar? Soluciones. Entonces ustedes colocan acá solución, solución. Ah, perdón, bueno. Mire que ahí estamos en vista algebraica. Cuando yo copio solución, mire que nada más me muestra estas dos opciones. Entonces, ahí, como yo les dije que valor absoluto también lo traen en vista de cálculo simbólico, entonces no la vamos a trabajar acá, sino que la vamos a trabajar en, cálculo simbólico, no en vista algebraica. Vamos a cerrar esta y la vamos a trabajar en cálculo simbólico. Cuando ya estén en cálculo simbólico, ya sí doy el comando de solución, si me aparecen más opciones. Entonces copiamos el valor absoluto. Bueno, miren que acá no me aparece, no, no me aparece el teclado. Entonces, vamos a ver si en vista algebraica me aparece el teclado. Vamos a abrirlo. Si no le aparece el teclado, una de las formas que yo he visto que aparezca el teclado es que me vuelvo a vista algebraica, abro el teclado y cierro nuevamente vista algebraica. Listo. Ah, ahí se me desaparece. Bueno. Entonces trabajemos
acá y vamos a ocultar esta vista. Bueno, ¿por qué no me aparece? Bueno, trabajemos acá, sí. Entonces, para valor absoluto en este teclado, me aparece me aparece el valor absoluto. El valor absoluto, cuando ustedes vean el valor absoluto, ustedes lo van a identificar porque son dos líneas que son verticales y dentro de estas líneas tienen una expresión algebraica. ¿Listo? Entonces acá, pues, le doy clic sobre esa opción de valor absoluto. Momento. Y voy a ingresar mi ecuación, que va a ser esta, x menos 3 igual a 8. X menos 3 igual a 8. Copiamos la variable y me va a dar. Entonces recuerden que puede que en un valor absoluto me dé más de una solución, ¿cierto? En este caso pues me dio uno, me dio dos valores, ¿cierto? X menos 3 igual a 8, entonces una de las de las soluciones, ¿cierto? Es 11 o es menos 5. Así se puede hacer el valor absoluto en GeoGebra. Hagamos el segundo, soluciones, ¿cierto? Copiamos solución, copiamos la ecuación. En el teclado también se puede sacar valor absoluto. Es una tecla que está abajo de escape, es una línea vertical. También la podemos trabajar de esta forma y copiar 2x menos 4, ¿cierto? Igual a 6. Y copiamos la variable que es x y me va a dar que es menos 1 y 5. Así se trabaja de esta forma valor absoluto en GeoGebra. ¿Alguna duda? Pues no es muy diferente de lo que hemos explicado hasta el momento. Hagamos esta segunda, no, pues es que es lo mismo, soluciones, la ecuación, en el teclado de sus computadores también aparece valor absoluto, lo que les decía, está una tecla que está abajo de escape, es una línea vertical, si no está abajo de escape, entonces busquen una línea vertical, que también está el símbolo de grados y de negación. Bueno, entonces copian 3x menos 2 igual a 6 menos 5x y pasamos al otro lado de la coma e ingresamos la variable. Entonces, en este caso, mire, es 1. Este no es una solución de este valor absoluto. Yo ya se los expliqué en una de las web. O si no, lo retomamos el día viernes. Bueno, así se realiza este valor absoluto. Lo mismo el valor absoluto con desigualdad se realiza igual. Copian nuevamente soluciones, ecuación, colocan el valor absoluto, 2x menos 6 menor o igual a 4, ¿cierto? La variable x y me da mi intervalo de solución, ¿cierto? Que x está entre 1 y 5. ¿Alguna duda con respecto a estos ejercicios con valor absoluto? Bueno, entonces yo quería mostrarles algo sobre valor absoluto. ¿Qué es lo que quiere decir valor absoluto? Y se los voy a mostrar por medio de una gráfica. Mire, nosotros tenemos este valor absoluto y sabemos que nos dio menos 5 y 11, sí. Pero si yo lo trabajo como función, ya ustedes saben que si ya lo trabajo como función, debo tener dos variables, ¿cierto? La variable independiente y la variable dependiente, ¿cierto? Entonces yo les quiero mostrar algo como para que
tengan claro lo del valor absoluto. Entonces me voy a vista algebraica y voy a hacer este ejemplo. Voy a tomar esta función x menos 3, voy a ingresarla acá y voy a copiar x menos 3 y. Vamos, y igual a x menos 3. Miren, ahí me dio una línea recta, ¿cierto? Si yo encierro esta expresión al lado derecho en valor absoluto, mire lo que les muestra en el plano cartesiano. X menos 3. Entonces, mire lo que pasó. Voy a cerrar esto para que ustedes entiendan mejor lo que es valor absoluto. Como valor absoluto, yo no sé si ustedes ya les han explicado esto o si de pronto han estado conmigo en los B-Learning o en la web. Es que cuando yo tengo todo en valor absoluto, es que todo lo que se aplique dentro de ese valor absoluto se va a volver positivo. Entonces, mire lo que pasó acá. Yo tenía esta recta, pero a esa recta yo le apliqué valor absoluto. Entonces, todo lo que empezaba a ser negativo, o sea, todo está Y negativo, entonces, mire, es como si la hubieran quebrado. Y todo se volvió positivo. Entonces, si ustedes ven una gráfica de esta forma, es que es una gráfica que tiene valor absoluto. Todos mis valores de Y van a dar positivo. Es algo que les quería explicar para que entiendan lo de valor absoluto. Bueno, vamos a seguir con la explicación. Bueno, entonces acá, perdón, bueno, ya tenemos lo de valor absoluto y desigualdad, ya saben cómo realizarlo, ¿cierto? Ahora vamos a mirar lo de, esperen un momento. Bueno, valor absoluto, ya valor absoluto con inecuación ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer algo de funciones. Pues yo creo que yo ya expliqué lo de funciones, pues en GeoGebra. El viernes les explico más sobre funciones, más como la teoría, explicación de ejercicios. Bueno, ustedes en funciones van a encontrar una función cuadrática. Mire que esta es una parábola, pero ya no abre hacia abajo, sino que abre hacia arriba. Van a encontrar una cúbica, la pueden encontrar de esta forma o la pueden encontrar unos picos más pronunciados. Van a encontrar la función racional, la función radical, esta es la radical, ¿cierto? Que nada más toma la parte positiva. Esto es como una parábola, pero nada más toma la parte positiva. La función seno, la función coseno. Y vamos a hablar de la línea recta. Vamos a hacer una ecuación, vamos a hacer un ejercicio de línea recta y la vamos a hacer en la vista. Ya lo que es funciones y trigonometría la pueden hacer en la vista algebraica, ¿listo? Donde se me va a ver reflejado acá. Algunos me han hecho lo de trigonometría en cálculo simbólico, también se los he valido, pero sí es bueno que aprendan GeoGebra porque lo que es física, lo que es álgebra lineal, muchos cursos que tiene que ver con matemática, les están pidiendo GeoGebra. Entonces, la mejor forma es entender este programa con un curso tan básico, ¿cierto?
Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo. Miren, pues vamos a leerlo como para que ustedes entiendan qué es lo que vamos a hacer. Dice, los costos de producción de un determinado artículo se comportan según una función lineal. Si se producen 40 unidades iniciales de dicho artículo, el costo es de 210.000 pesos. Y si se produce 12 unidades, el costo es de 70.000. Bueno, algo que yo les quiero explicar de funciones y lo que les está explicando ahorita es que ustedes van a tener una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente siempre va a ser la X, ¿cierto? Una variable que ustedes le pueden dar cualquier valor. ¿Listo? Ese valor puede ser 1 o 2, si está en un determinado rango, entonces ya no puede ser cualquier valor. Pero digamos que es en el rango, en el dominio, perdón, menos infinito a infinito, ¿cierto? O sea, voy a tomar cualquier valor en ese intervalo. Pero ya mi variable dependiente, que es la y, depende del valor que yo le dé a x, ¿cierto? Entonces, por cada valor de x, yo voy a tener un valor de y. En este caso, si x es 1, y es 3. Si x es 2, y es 6. Si x es 3, y es 9. Y esto lo puedo representar por medio de esta ecuación. Entonces, por medio de esta ecuación se me forma esta gráfica. Entonces, miremos, bueno, sí, si x vale 1, ¿cierto? Acá yo puedo decir h de 1, o sea, función llamada h, que mi valor de x va a ser 1, y este h de x yo también, eso es lo mismo que decir y, esto es y. Este h de x es y, o g de x, y, f de x es y, es lo mismo. Ustedes pueden borrar esta h de x y decir no es h de x, sino que es y. Pero como las funciones yo también las puedo expresar de esta forma, donde la función h con términos de x va a ser igual a 3x. Y donde x yo puedo cambiarle el valor porque es la variable independiente, yo le puedo dar cualquier valor. Y respecto al valor que yo le dé de x, me va a dar el valor de y. En este caso, si yo a x la reemplazo por 30, y me va a dar 90. O si yo a x la reemplazo por 1, y me va a dar 3. Y de esta forma, pues ubicamos puntos en el plano cartesiano y me va a dar que es una línea recta. ¿Listo? Entonces, acá mi variable independiente va a ser las unidades, ¿cierto? Mi variable independiente va a ser las unidades y mi variable dependiente va a ser el costo, ¿cierto? El costo de fabricación. Sí, el costo. Bueno, entonces si yo fabrico 40 unidades, digamos zapatos, el costo de producción va a ser 210.000, ¿cierto? Entonces, si yo fabrico 12 zapatos, 12 pares de zapatos, me imagino, mi costo de producción es 70.000. Entonces, mire que mi variable independiente va a ser las unidades y mi variable dependiente va a depender de las unidades que yo produzca. ¿Listo? Bueno, entonces teniendo claro eso, yo después les explico bien este ejercicio en la web del viernes. Y yo ya tengo 2 puntos. Vamos a hacerlo esto en GeoGebra. Voy a ubicar 2 puntos en mi plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ingreso esos 2 puntos? Mire, a este 40 le corresponde 210.000 y a este 12 le corresponde 70.000. ¿Listo? Entonces vamos a armar parejas ordenadas. Primero va a X y después Y. Recuerden eso, parejas ordenadas, porque primero es X y después Y. ¿Y quién es X? 40, abrimos paréntesis, 40, 210.000, ¿cierto? Y se me va a ubicar este punto en el plano cartesiano. Vamos a buscar. A ver. Vamos.
Bueno, podemos cambiar la escala. Un momento. Vamos a cambiar la escala. Listo. Acá, configuraciones. Y vamos a cambiar cada 100.000, ok. ¿Cierto? Eso. Y acá, bueno, entonces acá sí tenemos que mirar que acá es 40, listo. Entonces ahí ustedes tienen que mirar con qué escala jugar, porque mire que acá es 210.000, ¿cierto? O también pueden trabajar con la escala desde los números. Si acá yo le quito un 0, también le quito un 0 a este, ¿listo? Entonces pueden trabajar con 40.000, con 4, perdón, y trabajar con 21.000. Pues también lo pueden trabajar así, o si no, trabajar con escalas, ¿cierto? Con la relación que hay entre X y Y. Entonces ahí ya tengo mi primer punto, ¿listo? Ahora voy a ubicar mi segundo punto, que es 12,70.000. Listo. Entonces ahí me debe aparecer otro punto en mi plano cartesiano. Vamos a que se vea mejor, ¿cierto? Bueno, ¿y qué voy a hacer con esos dos puntos? Voy a dibujar una línea recta que pase por esos dos puntos. Puedo tomar, bueno, tengo estas opciones, miren, la tercera opción selecciono la que dice recta, ¿cierto? Esta que, mire, hay dos puntos y hay una línea infinita. Entonces, selecciono esta opción recta y me dice seleccione dos puntos o ubicación. Como yo ya tengo los dos puntos, voy a seleccionar el punto A y el punto B. Entonces, ahí yo tengo mi recta y GeoGebra me va a mostrar la ecuación de esa recta. Entonces vamos a mirar si coincide con la solución que yo realicé en este ejemplo. Entonces dice, sí, acá dice, mira que acá si yo le doy clic derecho sobre la ecuación, ella me muestra la forma en que yo puedo mostrar la ecuación de la recta. Entonces me dice, ecuación y igual a x más b. Forma paramétrica, esa no la vamos a trabajar, o esta ecuación general. Entonces me la muestra en alguna de estas dos, yo le digo, muéstreme esta, que es la solución que yo tengo. Entonces mire si coincide con la solución que yo tenía en las diapositivas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Daniel, si quiere actíveme el micrófono y si quiere hace la pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, Karina, ¿y cuál es la pregunta en sí? ¿Cómo ubicar los puntos? ¿Cómo realizar la recta para no envolverme del todo? ¿Cómo ubicar los puntos? Sencillo. Usted lo único que tiene que hacer es abrir abrir paréntesis y ubicar la coordenada X y la coordenada Y. ¿Listo? Nada más, digamos, voy a ubicar mi punto 2,3, o sea, 2 en X y 3 en Y. Así es como se ubican los puntos, nada más ingresando la coordenada, ¿cierto? La pareja ordenada. Si usted ya tiene identificados los puntos del ejercicio, entonces usted tiene que definir primero, bueno, ¿quién es mi variable independiente? Que siempre va a ser el primer número
que siempre va a ser el primer número, y quién va a ser mi variable dependiente, que va a ser mi segundo número. Recuerde que este número depende del primer número. Quiere decir que por 40 unidades el costo va a ser 210.000. O sea, X le corresponde un número de Y. Lo mismo si yo construyo 12 pares, el costo de producción va a ser 70.000. Usted no puede truncar estos dos valores. Es que por cada 40 zapatos, cada 40 pares de zapatos, el costo es 70.000, o por cada 12 el costo va a ser 210.000. No, usted tiene que identificar cómo va a ser su coordenada, o sea, que por 40 le corresponde 210.000 y por 12 le corresponde 70.000, y así forma sus parejas ordenadas. Y sencillo para graficar en GeoGebra esos puntos es abrir los paréntesis, poner lo que está en X, ¿cierto? Y después por medio de una coma poner el valor de Y, y así se ubican automáticamente en GeoGebra. Coloquemos 150, 10, coloquemos 10,50.000. Ese no es un valor de esa recta, ¿cierto? Pero como para que usted lo haga. Mire, es un punto que no pertenece a esa recta, pero así usted puede ubicar los puntos en el plano cartesiano. Listo. Y cuando usted ya borremos esta recta. Cuando usted ya tenga los puntos, entonces ya sí prosigue a este segundo paso, que es en el tercer icono de izquierda a derecha, ¿cierto? En el tercer icono acá, no siempre va a aparecer ese icono, es dependiendo de la opción que usted realice. Digamos, si yo quiero me va a aparecer esa opción, ¿cierto? Entonces es para que lo tengan en cuenta. En el tercer icono de izquierda a derecha, busco recta, donde hay dos puntos y la recta es infinita, ¿cierto? Selecciono esta opción y me dice, mire que abajo GeoGebra le da como las instrucciones. Entonces, ubique los dos puntos. Puede seleccionar en cualquier orden. Entonces, selecciono B y después selecciono A, y ahí se me construye la recta. Y al mismo tiempo, entonces, como yo ya construí una nueva recta, se me va a mostrar acá en la entrada cuál es la ecuación de esa recta. Y tengo diferentes opciones de mostrar la ecuación de la recta. Si yo le doy clic derecho sobre la ecuación, quiero que me la muestre Y igual a X más B, entonces me lo va a mostrar de esta forma. ¿Listo? Listo, Karina, ¿o alguna duda? Bueno, Daniel, muestre. Eh, Daniel, lo que pasa es que ahí son las escalas. Es la escala, mire que usted tiene acá 50.000 y yo lo tengo acá a 5. Entonces, por eso es que se lo muestra de esa forma. Si usted cambia la escala, digamos, esta cada 5, el eje X cada 5 se le va a aparecer a la gráfica que yo tengo en GeoGebra. Mire acá mi escala, ¿cierto? Acá la escala es cada 5, mire, cada 5. Y acá cada 500.000. Y usted lo tiene cada 50.000, tanto para X y Y. Entonces, si usted cambia la escala nada más del eje X, perdón, se le va a aparecer a la mía. Sí, Daniel, le recuerdo cómo cambiar las escalas. Ustedes vienen acá, perdón, hay varias formas. Pueden ingresar acá en la parte derecha superior y van a configuraciones, después van al icono donde está un triángulo y una circunferencia, y ahí pueden cambiar la relación entre X y Y. Entonces, mire, yo dejé a X1 y a Y lo dejé en 100.000. Entonces, por eso es que la X y la Y tienen diferente cambio
en su crecimiento, en su escala. Bueno, ¿alguna pregunta, Daniel? ¿Sí pudo resolver ese inconveniente? Daniel, claro. Entonces vamos a aprovechar estos 20 minuticos en resolver lo de funciones. Ya lo de trigonometría lo dejaría para mañana porque yo creo que es mucha información para 2 horas. Entonces, o si ustedes se sienten capaces, pues si explico uno rápido de trigonometría y quedamos ya eh, como en la explicación de todo, quedamos hoy en el CIPAS. Bueno, entonces vamos a hacer lo de funciones. Bueno, entonces lo de funciones, yo tengo otro ejemplo por acá. Bueno, algo de funciones es que como ustedes ya saben, que se puede hallar los valores de y con respecto a x utilizando GeoGebra. Mire, acá yo ya sé que mi función es f. Mire, yo puedo cambiar cómo se llame la función, yo le puedo dar el valor de g, yo puedo decir, no, es que mi función no se va a llamar f, se va a llamar g. Entonces, yo puedo hallar los valores de y con respecto a x. Yo quiero hallar el valor de g, ¿cierto? De y, ¿cierto? Cuando, cuando x es igual a 15. Entonces me dice que si yo construyo 15 pares de zapatos, mi costo va a ser de 85.000. O yo quiero saber el valor de cuando x vale 30, entonces hago lo mismo, como yo sé que mi función se llama g, entonces, bueno, ¿cuánto es el valor? ¿Cuál es el valor de y cuando x es igual a 30? Entonces me dice que es 160.000. Así es una forma que ustedes pueden hallar los valores de y con respecto a x. Bueno, entonces vamos a hacer otro de funciones. Yo acá tengo la función cuadrática. Bueno, yo creo que hay un ejercicio parecido al de la guía y vamos a hacer, como en la guía me están pidiendo que halle la ecuación de ese ejercicio, entonces me voy a ir hasta donde yo hallé la función de mi ejemplo y eso es lo que vamos a graficar en GeoGebra. Ustedes, digamos, el de la recta puede poner los puntos y construir la recta, o al mismo tiempo también lo pueden hacer nada más ingresando en GeoGebra la ecuación de la recta y listo, ya lo tienen en GeoGebra. Pero si en el ejercicio le están pidiendo, bueno, ¿cuál es el valor de y cuando x vale tal número? Entonces ustedes sí tienen que hacer estos 2 pasitos que les expliqué a lo último. Bueno, entonces vamos a borrar esto. Vamos a decir nuevo, no guardar. Y vamos a ingresar la ecuación de mi función. Vamos a ingresar esta. Por favor, desactivar el micrófono. Bueno, entonces vamos a ingresar esta función. Recuerden que cuando están graficando no es necesario que copien solución, no es necesario. Entonces solamente van a ingresar la función, en este caso pues mi ecuación que representa esta parábola es esta que yo tengo resaltado y la voy a ingresar. Escribo x, después voy a esta opción elevada al cuadrado. Miren cómo se va construyendo la gráfica. Miren, me muestran una parábola que abre hacia arriba. Pero miren que primero hagamos esto.
44.08 y menos 7.6. Recuerden, los decimales se separan por medio de un punto. Entonces, mire lo que yo hice. Mire que si yo tengo acá un positivo, la parábola abre hacia arriba, pero con el solo hecho de ponerle un negativo a este lado, la parábola se me abre hacia abajo. ¿Sí ven? Bueno, en este caso, pues P es igual, P es negativo, entonces la parábola abre hacia abajo, ¿cierto? Bueno, entonces así es como se comprueba en GeoGebra. Ustedes ponen esta gráfica, esta captura de pantalla en sus trabajos, es un trabajo final. Si ustedes quieren hallar cuál es el valor de Y cuando X vale 10, entonces ustedes pueden decir, bueno, esta ecuación me la mostró como X1 y yo puedo cambiar el nombre de la ecuación. Yo quiero que se me llame H y la función se me va a llamar H. ¿Para qué lo hice? Para saber cuál es el valor de Y cuando la función H, cuando X, perdón, vale 10. Entonces me muestran que cuando X vale 10, Y es 5.3. Yo puedo mostrar esta ecuación de estas formas. Miren, pueden encontrar esta que es la forma general, pueden esta que es como la paramétrica, pueden también esta que es como la ecuación cónica, la forma cónica. Yo quiero que me la muestre de esta forma, ¿cierto? Me la puede mostrar de esta forma, Y igual a tal, ¿cierto? Lo que hemos hablado como una función. Estamos hablando de las funciones que que el valor de Y cuando X toma cualquier valor. Entonces esta sería como la mejor forma de expresarla, ¿cierto? Si estamos trabajando funciones. Cuando estemos trabajando cónica, esta es la mejor forma de expresarla. Bueno, si ustedes quieren ubicar el punto en esa gráfica, lo que hacen es ingresar una coordenada. Yo sé que X es 10, ¿cierto? Mi eje Y, mi coordenada Y va a ser 5,33 y mire, ahí se me va a ubicar mi punto sobre mi gráfica y ahí van a tener la gráfica. Entonces eso sería de funciones. ¿Qué más tengo acá de funciones? Ah, no tengo nada más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a lo de funciones? Bueno, antes de que acabemos, todos ya ingresaron a la asistencia y me la llenaron. Lo voy a volver a poner nuevamente para aquellos que no me han llenado el formulario. Bueno, rápido les voy a explicar lo de trigonometría. Igual ustedes saben que esto queda grabado, entonces ya después con detenimiento ustedes pueden ya verlo y realizarlo para sus trabajos. Voy a abrir un nuevo, listo. Entonces voy a trabajar en mi vista algebraica y voy a hacer este ejemplo de trigonometría. Bueno, acá vamos a leerlo, dice: un faro está ubicado sobre la playa. El faro tiene una altura de 675 metros. Desde lo alto del faro y en un ángulo de depresión de 14 grados, se divisa una embarcación. ¿A qué distancia de la base del faro se encuentra la embarcación? Bueno, entonces yo acá voy a graficar ese triángulo y voy a graficarlo con los datos que tengo. Entonces, yo voy a hallar esta distancia X.
pero tengo esta distancia 175 y tengo este ángulo 76. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al icono que está de izquierda a derecha, en el tercer icono que está de izquierda a derecha, y voy a seleccionar este que dice segmento de longitud dada. Voy a que tiene un punto azul, un punto rojo y una línea roja. Y tiene ahí no, esta es como una opción donde yo puedo dar mi punto inicial y que me dé mi punto final. Pero esperen un momento que está... Bueno, voy a copiar 675. Pero me lo grafica. Esperen, cancelar. Cuando ustedes vayan a graficar, denle siempre escape, porque o si no, él va a seguir graficando el comando que ustedes tienen seleccionado. Entonces, denle siempre escape. Bueno, mire que acá se me graficó horizontalmente. Esta opción nada más da para graficar horizontalmente, pero la podemos graficar así. O sea, si nosotros, bueno, grafiquémoslo como es. Voy a suprimir esto y voy a realizarlo de otra forma. Bueno, mire, vamos a realizarlo de la siguiente forma. Voy a ingresar un punto sobre mi eje y ese punto va a ser 0,675. Listo. Porque 0,675, como yo les explicaba de cómo ubicar puntos en el plano cartesiano, si yo nada más voy a desplazarme en el eje Y, entonces mi eje X va a tener un valor de 0. Mire que yo no me desplacé en ninguna parte sobre el eje X, solamente me desplacé 675 unidades en el eje Y. Por eso es que X vale 0 y Y vale 675. ¿Listo? Bueno, entonces voy a graficar una recta en el tercer icono de izquierda a derecha desde el punto A hasta el punto B. ¿Listo? Ahí ya tengo esta partecita, 675. Ahora voy a ingresar este ángulo. Bueno, la utilización de ángulo a veces es resabiada. Entonces, miren, este va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, o va a ser el tercer icono de derecha a izquierda, donde está un ángulo, mire, acá. Pues no siempre va a aparecer el ángulo, ya depende de la opción que ustedes hayan. Entonces, 1, 2, 3, de derecha a izquierda, ángulo. Y acá me dice, ángulo, 3 puntos o 2 rectas. Es esa opción. Otra opción dice, ángulo dado su amplitud, selecciona punto lateral y vértice. Luego la amplitud. Ese es el que necesitamos. Entonces vamos a seleccionar este, donde es un ángulo, pero acá le falta como una línea. Ahí que vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar. Primero, vamos a seguir las instrucciones. Selecciona el punto lateral. El punto lateral va a ser el punto que está al lado del vértice. ¿Qué es el vértice? El vértice donde se intersectan dos líneas. Entonces, ahí es donde se va a tomar el vértice. Entonces, punto lateral, vértice, y vamos a tener un ángulo de 76 grados. Entonces, no borren el grado, dejen el grado ahí, 76. Y va a ser en sentido horario o en sentido antihorario. Va a ser en sentido horario. ¿Listo? Perdón, va a ser en sentido antihorario, perdón. Vamos a borrar este ángulo. Entonces va a ser esta. Voy a seleccionar el punto lateral, el vértice 76
y va a ser en sentido antihorario, ¿cierto? Va a ser va a ser este comportamiento, ¿cierto? Antihorario. Entonces va a tener 76. Escape. ¿Listo? Bueno, entonces ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar una recta que pase. Vamos a trazar esta recta que es indefinida, una recta, no es semirrecta ni segmento, la recta, que va a pasar por el punto B y que va a pasar por este punto. Ese punto quiere decir que se va a conservar esos 76 grados. Y ahí tenemos, bueno, y entonces ya después hallamos la intersección, que es acá, y ahí me va a dar el valor, la distancia que hay entre el punto A y el punto C. Y miren, me dio 2707.28. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Entonces, cuando yo vaya a trabajar con la opción de ángulo, el punto, mire, el vértice, este es el vértice en donde se me va a intersectar eh, la línea, esta línea que BC con la línea BA, ¿cierto? Y que si yo voy a hacer un ángulo entre esas dos líneas, ¿cierto? Va a ser este ángulo 76. Entonces mi vértice va a ser ese, donde se intersectan esas dos líneas y yo voy a construir un ángulo. Y el vértice, el punto lateral es el que está al ladito, ¿cierto? Al ladito del vértice y que desde esta línea es que se va a abrir el ángulo. Mire que se abrió el ángulo de esta forma, ¿cierto? Es como si yo tuviera acá, digamos, esta, ¿cierto? Mire, va a empezar a abrir el ángulo desde esta forma, ¿cierto? Hasta llegar al ángulo 76 grados, ¿cierto? Abrió. Entonces el punto lateral es eso, donde va a empezar a abrir mi ángulo, se va a empezar a construir ese ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿alguno tiene dudas, preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno, apenas todos se salgan de la videoconferencia, queda la grabación en el grupo. ¿Listo? Y cuando ya me quede la grabación, entonces ya se los comparto en el otro grupo para aquellos que no hayan ingresado. Listo. Entonces hasta este momento pues dejamos el CIPAS virtual y nos vemos el viernes. Si ustedes pueden, el viernes hay una videoconferencia. Yo ya les pasé el enlace de la videoconferencia, así va a ser por Adobe, entonces para que estén pendientes. Con mucho gusto y cualquier duda, pues en mis horarios de atención yo les puedo resolver las dudas. Entonces, hasta luego, feliz noche. Entonces el enlace, la grabación queda en este grupo, ¿listo? Cuando ya se salgan todos.